Ayer, con motivo de la víspera del apóstol Santiago, dediqué la homilía a hablar de Santiago peregrino, uno de los modos en que se le suele representar. Pero hoy voy a hablar de Santiago guerrero, como se le ha representado quizás muchas más veces. El Santiago que nos preside es una unión entre el Santiago peregrino, pacífico, sin enemigos a sus pies, a los pies de su caballo y sin espada. Pero esta manera de representar al apóstol Santiago es muy frecuente y no tiene tan buena prensa hoy. He visto incluso en templos católicos donde los musulmanes que hay a los pies de del caballo se esconden con flores. Ahora está tapado por flores, pero no ha sido intencionadamente, porque esto procede, el tapar al enemigo al pie del caballo, a un revisionismo cobarde que es una afrenta a nuestra historia y a los que posibilitaron con su sangre que hoy nosotros estemos aquí y disfrutemos de la libertad que disfrutamos todavía. Orwell decía que quien controla el pasado controla el futuro y que quien controla el presente controla el pasado. Hoy nos quieren hacer revisar la historia y contarla como no fue. Y tenemos que ser fieles a ella para entenderla, para aprender de sus errores y no juzgar esta generación nuestra que es pigmea, que es enana, comparada con las generaciones anteriores, más fieles a Cristo y que no se enorgullecían, porque no lo hacían, de matar 70 millones de niños en el seno de sus madres todos los años. Pues esta generación se atreve a levantar el dedo acusador contra nuestros antepasados. Pues expliquemos esta manera de representar al apóstol Santiago. En el año 711, en solo 15 años, los musulmanes tomaron la península ibérica, lo que se había llamado Hispania, por la traición y cobardía no solo de judíos, sino también de cristianos, incluso parece ser que algún obispo, miembros de la joven monarquía visigótica que había aceptado la fe católica hacía más de un siglo. 6 siglos antes, el mismísimo apóstol Santiago y San Pablo, cada uno por su lado, habían sembrado la fe en nuestra madre España. Y allí muchos regaron con su sangre la posibilidad, el derecho, la obligación de profesar la fe. Santa Eulalia en Mérida, San Vicente en Zaragoza, los santos Acisclo y Zoilo en Córdoba, los santos Justo y Pastor en Alcalá, San Félix en Gerona, San Cugat en Barcelona, San Emeterio y Celedonio en Calahorra, Santa Leocadia en Toledo, por citar solo algunos. En tiempos más recientes, ilustrados por la fe de los grandes obispos, San Leandro, San Isidoro, en Toledo San Eugenio, San Ildefonso, San Julián, pues habían llenado nuestra madre España de la sabiduría del cristianismo y había sido todavía necesaria más sangre porque San Hermenegildo murió mártir a manos de su propio padre, Leovigildo, para que su hermano Recaredo renunciara a la fe arriana y volviera Hispania al catolicismo que habían logrado los mártires. Pero guerras civiles entre cristianos propiciaron la vergonzosa merienda que hicieron de Hispania los moros, ya digo, en solo 15 años. En un humillante paseo triunfal, solo frenado en Covadonga y en Poitiers. El Corán, el libro de los musulmanes, no es un libro de diálogo. Aconseja mentir, aconseja someter a la fuerza a los que no adoramos a Alá como verdadero Dios, ni veneramos a Mahoma como su profeta. Es muy fácil presumir de pacifismo cuando el vientre está lleno y la mente y el corazón adormecidos por el relativismo, que dice que nada es verdad y que nada merece dar la vida. Es el himno de nuestra generación es el Imagine de John Lennon, que dice precisamente eso, que no hay nada por lo que merezca dar la vida, que no hay nada que sea verdad. Esta es nuestra generación pigmea. Pero cuando se conculcan los más elementales derechos humanos y sobre todo los divinos, que coinciden en un mismo interés y en una misma meta, pues un cristiano se puede encontrar con la posibilidad e incluso la obligación de rebelarse ante los abusos. Por eso aquellos cristianos que habían visto que en tan poco tiempo su libertad había sido destrozada, sus mujeres secuestradas, rapiñadas, pues se levantaron en armas, sí, y vieron al apóstol Santiago luchar con su espada y su caballo.
Evidentemente no le vieron a él. El apóstol Santiago está enterrado y bien enterrado en Compostela. No vieron su cuerpo está esperando la resurrección. Son visiones imaginativas, pero no por eso menos reales. Son visiones que la gracia de Dios, que el cielo permite para poder impulsar. Esas son las apariciones de Jesús resucitado, de la Virgen y de los santos. Son visiones imaginativas, pero reales. Cuando son abusados los derechos de Dios y los derechos de los hombres, nosotros los cristianos que estamos obligados a empeñarnos en evitar las guerras, una vez agotados todos los medios de acuerdo pacífico, no podemos negar el derecho a la legítima defensa, incluso a veces la obligación. No lo digo yo, lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en los puntos 2308 y siguientes. Por eso, cuando esto se da, hay que considerar, dice el Catecismo, con rigor, las condiciones estrictas de una legítima defensa. Son 4. Se tiene que dar a la vez un daño causado, duradero, grave y cierto. Se daba y se da. Que los demás medios sean ineficaces e impracticables. Se daba y no sé si se están dando. Condiciones serias de éxito, creo que hoy no se dan, pero sí se dieron, como la historia demostró, y que los males y desórdenes más graves no sean más graves que el mal que se pretende eliminar. Se daba y yo creo que hoy no se da. Estas condiciones no se dieron en los tiempos de Cristo, cuando algunos de los apóstoles del Señor quisieron rebelarse contra los romanos, y creo que no se dan hoy, porque solo el crimen execrable y genocida del aborto, la defensa de estos niños merecería que nos levantásemos en armas, pero no se dan al menos las 2 últimas condiciones, a mi parecer. Pero no tenemos derecho a denostar a los que nos trajeron la paz ante el Islam en estos tiempos, ante la Revolución Luterana, ante la francesa, ante la bolchevique, como se ha demostrado a lo largo de la historia. Héroes que se levantaron en armas contra los luteranos, los calvinistas, en la Vendée contra los franceses o en España contra la Revolución napoleónica, los cristeros contra la Revolución masónica o en España contra la Revolución bolchevique. Nuestra decadente y ensoberbecida sociedad se cree superior a épocas más valientes y luminosas que las nuestras. Hoy está muy de moda pedir perdón por supuestos pecados ajenos, como la vergonzosa petición de perdón que se ha hecho recientemente por unos crímenes que nunca se han cometido. En Canadá se ha pedido perdón por una propaganda de algo inexistente, unos supuestos cadáveres de niñitos que habían sido enterrados por unos inmisericordes sacerdotes y religiosas. Al final todo se ha demostrado ser una patraña y la Iglesia ha quedado en ridículo por pedir perdón, porque está muy de moda hoy pedir perdón por supuestos pecados de otros y no pedimos perdón por nuestros pecados y los pecados presentes. Pidamos perdón por renunciar muchas veces a la lucha espiritual y a la reconquista de la sociedad para Cristo, con un relativismo que se va apoderando de nosotros. La cruz de Santiago nos habla, sí, de oración, pero es una espada que nos habla de milicia, nos habla de lucha, hasta la muerte, por eso es roja. Lucha contra el mundo, lucha contra el demonio, lucha contra la carne, lucha contra lo que el Señor nos pida, sin miedo. Pues pidamos hoy a Nuestra Señora del Pilar, que sostuvo a Santiago, que nos sostenga también a nosotros, Nuestra Señora de las Victorias en tantas batallas. Pedimos al apóstol Santiago que nos haga también valientes guerreros, pacíficos, pero no pacifistas, para luchar por los derechos de los hombres y los derechos de Dios. Que así sea.